Vamos a continuar en el estudio de segundo de Pedro. Si quieren abrir sus Biblias, vamos a estar en capítulo 2, versículo 10 a 22. Vamos a terminar este capítulo, que tiene 2 semanas que no estuve aquí. Entonces, un poquito de resumen. Pedro nos ha estado advirtiendo sobre los falsos maestros que se van a levantar en la iglesia. Y si se acuerdan, Pedro no dice que quizás se van a levantar falsos maestros, dice que sí van a levantarse. Y hablamos de que cada iglesia, no importa, no es decir que vamos a tener falsos maestros aquí siempre. Si yo estoy haciendo mi trabajo bien, si los ancianos y si ustedes podemos evitar eso, pero cada iglesia de vez en cuando van a tener que enfrentar a unos falsos maestros. Y hablamos de 2 tipos, ¿se acuerdan? Ese que viene desde afuera, ¿verdad? Como en secreto, trayendo herejía. Y luego, tristemente, lo que yo pienso que es la plaga para la iglesia de hoy, es que la gente, la congregación levanta uno que nada más quiere como darles de lo que la gente quiere escuchar. Solamente, digamos, hablando de las promesas de Dios que son ciertas, pero nunca hablando de lo que es el pecado, el paga para el pecado y todo eso que es duro, difícil, como el día de hoy. Si están visitando por la primera vez, eso no es uno de los mensajes que da gusto al escuchar, pero es necesario escuchar, ¿verdad? El enfoque de Pedro no ha sido de lo que las falsas enseñanzas van a ser. Él no va a decir, van a venir llegando diciendo X, no dice eso. Él enfoca en el carácter y la conducta de los falsos maestros. Hablamos de cómo es posible que alguien no enseñe herejías, o sea, dice lo que es cierto bíblicamente, pero viva una vida que se condena a sí mismo y engaña a los demás por su conducta. Hablamos de eso creo que hace 2 semanas. Este era el mismo problema que Jesús tenía con los fariseos y las escribas. Jesús dijo 2 cosas que parecen contrarias entre sí, pero es exactamente lo que Pedro nos está diciendo el día de hoy. En Mateo 23, versículo 3, Jesús, hablando de los fariseos y los escribas, dice: de modo que hagan y observen todo lo que les diga. ¿Qué quiere decir eso? Decían todo lo correcto. No había nada falso en su enseñanza. Pero ¿qué dice después? Pero no hagan conforme sus obras, porque ellos dicen y no hacen, ¿verdad? En este capítulo Jesús los critica mucho de quién eran ellos, la hipocresía que tenían en su corazón, en su vida. Pero nunca decían nada malo, hasta que Jesús decía: sí, escuchen, hagan caso, háganles caso, porque dicen lo correcto, pero no hagan lo que ellos hacen. Era por su conducta. Pedro también nos está diciendo que nos mantengamos alejados de las acciones depravadas de los falsos maestros. Entonces él está hablando, puede ser que no lleguen a diciendo algo falso, pero por su conducta se van a dar cuenta quiénes son ellos. No van a vivir una vida digna del Evangelio de Cristo, van a vivir de una manera todavía como de mundo. En la primera parte del capítulo aprendimos que acerca de sus intenciones de los falsos maestros, que ellos buscan como destruir, entran a la iglesia para destruir. También explotar, como les encanta dinero, les encanta lo que la congregación pueda dar a ellos, entonces vienen a explotar, y también vienen a engañar muchos para que los sigan. Esos son sus motivos para entrar. Luego, la segunda parte, aprendimos de que Pedro puso a estos falsos maestros al mismo nivel de algunos de los mayores actos de castigo de Dios: los ángeles caídos,
la gente en el tiempo de Noé, las ciudades de Sodoma y Gomorra. O sea, esas situaciones eran graves. Y Pedro está diciendo, ellos son iguales de graves, los falsos maestros. Entonces debemos alejarnos de ellos. Hoy, Pedro va a enfocar en dos cosas. Primero va a enfocar en el carácter de ellos y luego va a enfocar en el fruto de su ministerio de ellos. Eso es lo que vamos a aprender. Primero, el carácter del falso maestro. Leamos versículo 10 a 16. Especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día, son manchas y inmundicias, deleitándose en sus engaños, mientras banquetean con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Entonces, leímos ahora de su carácter, del falso maestro. En estos versículos, Pedro describe las características de los falsos maestros. Podemos decir que son características de los impíos, ¿verdad? Pero él está describiendo lo que son los falsos maestros. Y debemos recordar que el contexto que es de esta sección es el de los falsos maestros. En otras palabras, si alguien afirma ser un maestro en la iglesia y al observar su vida notamos estas cosas, entonces debemos identificar a esa persona como un falso maestro. Y como repito, es difícil, porque si están diciendo todo lo correcto, muchas veces no queremos ser muy rápido y no debemos ser muy rápido para juzgar, pero la Biblia es clara. Y también voy a hablar un poquito de lo que es un cierto maestro, o sea, un maestro verdadero. Y fíjense que no es decir que un falso maestro va a llegar a estar aquí atrás del púlpito. De hecho, muchas veces llegan en los estudios en casa o los estudios entre semana, o solamente están ahí entre ustedes sembrando herejías, sembrando cosas. Entonces no es decir que va a llegar a estar aquí, puede estar entre ustedes. Entonces podemos identificarlos por su conducta, por sus características. Jesús dijo que los conoceremos por sus frutos, ¿verdad? Por sus frutos. Nunca dijo que los conoceremos por lo que dicen, no, por sus frutos. Perdón. En versículo 10, la segunda parte, tras la primera parte, que dice que andan tras la carne en sus deseos corrompidos, vemos que estas personas son atrevidas y obstinados, que no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas a los gloriosos. En lugar de seguir y desear las cosas del Señor, ellos desean las cosas de la carne. Luchan por eso, buscan sus deseos de la carne. Entonces, la característica principal de la carne y estos falsos maestros es el orgullo. El orgullo les impide someterse a la autoridad.
El Espíritu de Dios en su palabra nos dice que nos sometamos a toda autoridad. Y la carne dice, no quiero. Entonces eso es orgullo, ¿verdad? Eso es orgullo. Cada uno de nosotros, la Biblia nos dice a quién someternos. A veces es la mujer al hombre, a veces nosotros empleados a los jefes, como ciudadanos al gobierno, unos a otros, ¿verdad? Eso es lo que es el mandamiento de Dios. Pero la carne dice, yo no voy a someterme a nadie. Nadie es mi cabeza, nadie es mi autoridad. Soy yo, ¿verdad? Esto se llama rebelión. No sé si sabían, desobediencia. Y no sé si sabían que la rebelión es como la Biblia habla como la adivinación. Y la desobediencia es como idolatría. Primera de Samuel 15:23. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Entonces, nunca había pensado, o sea, antes sí, pero como joven, quizás un bebé en Cristo, jamás había pensado que eso es como adivinación. Cuando yo fui rebelde con mis papás, y no me van a mentir, ustedes también con sus papás, y quizás hasta la fecha con los jefes, un poquito de desobediente, eso es adivinación, eso es idolatría, eso es grave. Entonces, cuando la palabra de Dios, cuando Dios nos dice que necesitamos someternos a alguien y nosotros, no quiero. Ella no sabe lo que hace, él no es capaz de ser mi jefe, mis papás no saben lo que dicen. Eso es rebelión, eso es adivinación, eso es idolatría. Los falsos maestros y los impíos en general desprecian la autoridad, ¿verdad? Y es por eso que Pedro también describe a esas personas como atrevidas y obstinados. No les gusta la autoridad. Presumidos y obstinados, todo lo contrario de la humildad, a la que estamos llamados a ser y que es el ejemplo de Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que en su orgullo, en su corazón, el diablo quería ser Dios. Pero Jesús, siendo Dios, se humilló, se despejó y se hizo carne un poquito menos de los ángeles. Eso es el contraste, eso es los dos ejemplos. Entonces, cuando yo me levanto mi orgullo, yo quiero estar más grande de lo que soy, ahora estoy siguiendo los pasos del Satanás. Pero cuando soy humilde y yo digo, es su voluntad, Dios, me someto a quien pertenece, estoy siguiendo los pasos de Jesucristo, mi Salvador. Además de depreciar la autoridad, este tipo de personas son calumniadoras, versículos 11 y 12. Cuando los ángeles, que no son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Es 10, la segunda parte de 10 y 11. No tiemblan cuando blasfeman de las majestades ángeles, cuando ellos, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Calumniar, ¿qué significa? Calumniar a alguien es hablar mal de él. Pero no es simplemente decir algo equivocado de alguien. Por ejemplo, yo he dicho cosas de alguien más y me equivoqué. Quizás yo entendí mal un asunto, tenía mala información de esa persona, observé algo mal, entonces hablé mal, pero mis intenciones no eran hablar mal. Calumniar es con la intención de hablar mal, de hacer daño, de destruir a esa persona. Eso es calumniar. Y esos falsos maestros no tienen ningún problema de hacer eso sobre ¿quiénes? Las majestades angélicas. En la creación ahora, ellos son mayores que nosotros. Entonces, puede ser literal o puede ser de cualquier persona. A veces,
En mi carne puedo hablar mal de alguien que es de mi nivel, pero nunca voy a hablar mal de mi jefe, nunca voy a hablar mal de un presidente, nunca voy a hablar mal de alguien que está aquí arriba. Para ellos no les importa. Para ellos es fácil hablar mal de quien sea. Entonces, calumniar es tener un intento de dañar la reputación de alguien, es destruirlo públicamente. Estos falsos maestros no solo están dispuestos a calumniar a cualquier otro hermano, sino también a las majestades angélicas. Pero miren el contrario. El contrario es: los ángeles no presentan ninguna acusación calumniosa contra ellos ante el Señor. Y me imagino que tienen todo el derecho. Señor, mire a ellos, mire lo que están haciendo los falsos maestros, y guardan silencio. ¿Verdad? Me imagino que tienen todo el derecho y estarían en lo correcto hacerlo, pero no lo hacen. Igual que Jesús, así en la cruz guardó silencio. Cuando todo el mundo le echaba todo falso, testimonio falso. Satanás es el acusador de los hermanos ante el Señor. Apocalipsis nos dice eso. Y por lo tanto, cualquiera que haga lo mismo es alguien que sigue los pasos de Satanás y no los de Jesús cuando Él guardó silencio. Y como esos ángeles que guardan silencio, no dicen nada en contra de ellos que les están echando pleito. ¿Verdad? Eso es una característica de los falsos maestros. Otro es que son escandalosos y orgullosos. 13b. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas y inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Yo creo que todos sabemos, y lo hemos hecho, cuando sabemos lo que estamos haciendo mal, ¿qué es lo que nosotros intentamos de hacer? Cuando queremos, digamos, cometer un pecado o hacer algo que está mal, sabemos, nos escondemos. O si podemos, esperamos hasta la noche, porque en la oscuridad nada se ve. Hay algo entre nosotros que sabemos: si yo quiero hacer algo malo, voy primero a buscar hacerlo en secreto, que nadie me vea. Por eso toda la maldad sale en la noche, en la oscuridad. Para ellos no. Para ellos en el día lo hacen. Esos falsos maestros no solo están dispuestos a calumniar a cualquier otro hermano, este grupo no solo son lo suficientemente atrevidos como para hacer cosas a plena luz del día, sino que lo cuentan por deleite. Ellos dicen: no me importa quien me vea, no me importa, yo soy intocable, nadie me puede hacer daño, no me importa. Yo he enfrentado gente así, sus corazones están tan duros, su mente tan torcida, que puedes llegar con la ley de Dios. ¿Qué me importa? Aquí estoy, yo soy yo, nadie me va a cambiar, no voy a cambiar por nadie. Entonces, eso es la actitud de ellos. No solo son lo suficientemente atrevidos como para hacer cosas a la plena luz del día, sino que lo cuentan por deleite. Otra cosa de ellos, los falsos maestros, que viven una vida llena del pecado. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Una cosa, son hijos de maldición. ¿Qué implica eso? No son hijos de Dios. La Biblia dice: los que están en Cristo son hijos de Dios. A veces hay mucha gente que dice que todos nosotros somos hijos de Dios.
Y eso no es cierto. Todos somos creación de Dios, pero solamente los que están en Cristo son hijos de Dios. De hecho, la Biblia dice que los que no están en Cristo son hijos del diablo, hijos de maldición. No puede ser hijo del diablo y hijo de Dios al mismo tiempo. Entonces, simplemente por escribir esto, Pedro dice que no son cristianos, porque no están en Cristo. Si estuvieran en Cristo, serían hijos de Dios, pero son hijos de maldición. Muchos usan este versículo en el sentido literal, que dice que sus ojos están llenos de adulterio. Y puede ser, pero quiero pensar por un momento. Por un momento. Si esto es literal, ¿por qué Pedro dijo el adulterio? ¿Por qué adulterio? El adulterio es el pecado de tener una relación íntima con alguien que no es su cónyuge. ¿Ok? Si yo voy con otra mujer, eso es adulterio. Pero un falso maestro puede ser soltero. Eso no es adulterio, eso sería inmoralidad sexual. Eso es diferente. Es igual de grave, es la misma nivel, pero es algo diferente. ¿Ok? O dos que no son casados, están íntimos, eso es sexualidad inmoral. Entonces, él dijo adulterio, creo que por algo muy específico. En versículo 15, él nos da un poquito más de información sobre lo que Pedro está tratando de comunicar, que dice: abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, que amó el pago de la iniquidad. ¿Qué pasó? Abandonaron el camino recto. Eso es el propósito de un falso maestro, que ustedes dejen el camino recto. ¿Qué es otra palabra para adulterio en la Biblia? Idolatría. ¿Qué es qué? Desviarte del camino del Señor y buscar otro Dios. Entonces, ¿quién era Balaam? Era un profeta que él usó sus talentos que Dios le dio para propósitos ilícitos. Balac, que un rey pagano, le ofreció a Balaam dinero para que maldijera a Israel por él. ¿Ok? Inicialmente Balaam se negó, dijo que no puedo decir ni hacer nada que el Señor no me diga. No puedo decir nada, no puedo. Pero todavía fue con el rey, porque el rey decía: yo te voy a pagar. ¿Hasta qué pasó? Dios utilizó un animal para hablar con él. ¿Qué haces? Pero no paró ahí. Al principio Balaam se negó, dijo: yo no puedo decir nada, entonces no puedo decir nada malo sobre Israel. Sin embargo, por su amor de dinero, Balaam le dijo al rey pagano que aun no podía conquistar a ellos, los israelitas, mediante con una maldición, lo puede hacer mediante la seducción, usando a las mujeres moabitas y madianitas para tentarlos a tener relaciones con ellos y cometer rituales paganos. Dice: rey, yo no puedo decir nada, pero nada más mande a las mujeres de ellos y se van a casar con ellos y luego los va a engañar y traer para servir a otros dioses por el amor de dinero. Eso es lo que hace un falso profeta. Intenta de usarlos a ustedes para obtener algo. Hablamos el martes, no creo que fue este sino el otro, la diferencia entre lujuria y amor o amar, ¿verdad? Que muchas veces, especialmente la gente en general, los jóvenes confunden. Lujuria es algo que buscas de obtener algo de alguien. En el ejemplo literal, en el sexo, si tengo lujuria con alguien, es que yo tengo de obtener algo de esa persona. Pero si yo amo a alguien, yo busco cómo puedo dar a esa persona. Tal que Dios amó el mundo que envió a su Hijo, dio su Hijo. Jesús dijo que nadie me quita la vida, yo la doy. Eso es amor. Lujuria es: yo quiero. Eso es lo que los falsos maestros quieren.
es usarlos a ustedes, a nosotros, para obtener algo. En este caso, Balaam fue para dinero del rey. El adulterio es a menudo sinónimo de idolatría. Y esos falsos maestros buscan seducir a otros para que se desvíen de los caminos del Señor y sigan sus propios deseos. Sí, puede ser algo sexual, adulterio literal, pero el motivo es hacer que abandonen al Señor. Entonces van a usar cualquier cosa. Cada uno de nosotros batallamos por algo. Para mí, cuando me hice cristiano, cuando Dios me salvó, era como la llave del agua, que mis palabras malas, ya. Y no importa si me pego en el dedo, no hay nada sale. Pero yo sí batallo con otros pecados. Hay cosas que sí es como que, Dios, por favor, quítamelo. Me imagino que cada uno de ustedes también. Algo que se les quitó así de fácil. Y otro, ¿por qué vuelvo a hacer lo mismo? ¿Por qué lo hago? Esos son los pecados que los falsos maestros se van a enganchar. Eso voy a utilizar, jalar. Entonces puede ser algo sexual, como adulterio, o puede ser otra cosa, dinero, orgullo, cualquier otra cosa. Se les van a pescar así. Ahora, eso fue el carácter o las características de un falso maestro. Ahora vamos a ver sobre su fruto de su ministerio. Versículo 17 a 21. 17 a 21. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando con arrogancia y vanidad, se seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Feo, eso es su fruto, ¿no? Al principio dices que tiene que ver una nube, que tiene que ver brisa. Manantiales sin agua y bruma impulsada por una tormenta. Esto era un gran problema para ellos. Ellos no tenían garrafones en la casa, quizás hasta 2 garrafones en la casa. Se acaba el agua, nada más que vamos aquí a Israel o allá al otro, unos 15 pesos y ya tenemos. Eso no era tan fácil. Ellos tenían que buscar el agua, caminando a veces lejos, ¿verdad? Pero ¿qué tal? Se acaba el agua en la casa, es verano, es agosto 15. Hijo, ve por agua. Ok, se lleva un poquito de agua así, en mediodía para llegar ahí y ya no hay agua. No nada más tiene sed, pensando, me imagino todo el camino pensando en el río, en ese agua, corriente de agua. Ay, ¿cómo va a ser para mi boca, para mis labios? Y llega y no hay nada ahí. ¿Perdió qué? ¿Mediodía? No. Perdió un día completo porque ya tiene que caminar de regreso. No es que hay otro, no es que hay una cola bien larga en Israel, porque entonces vamos acá. No, quizás no hay otro lugar de agua, ¿verdad? Perdió todo el día y regresa a casa sin agua. Así son las enseñanzas de los falsos maestros. Promete todo. Dices, ay, va a ser como sed, va a ser como agua cuando tengo sed. Y te llega y no hay nada, es vacío, seco. Ahora te sientes seco, débil, frágil, porque tenías mucha sed. Caminabas todo el día y llegas y no hay nada.
Una niebla, dice también. Una bruma impulsada, quizás tu Biblia dice nube. Cualquier cosa está bien. Impulsada por una tormenta. A mí me gusta la neblina. Yo crecí donde había neblina en la mañana. Me encantaba, especialmente en otoño jugando fútbol y el pasto estaba ya mojado. Pero también en aquellos tiempos con la neblina, con hojas de árboles o otras cosas, podían atrapar el agua para tener agua para beber, ¿verdad? O enfresca, te sientes caliente ya con neblina. ¡Ay, qué rico! ¿Verdad? Qué rico en la cara. Pero una neblina así, llevada por la tormenta, a veces pega el agua y te duele. Cuando ha llegado un huracán, ¿se van al malecón? No, porque no se siente rico el agua así pegando en la cara. Y no sirve para nada. Eso es la enseñanza de los falsos maestros. Promete todo. Hay promesas de todo, pero luego es inútil. Inútil y no sirve. Tal es el fruto de los falsos maestros. Prometen mucho, pero no cumplen nada. Prometen mucho, pero no cumplen nada. En 18 Pedro nos dice de quién se aprovechan. Primero habíamos visto en 14 que nos dice que buscan a personas inestables, ¿verdad? Y ahora en 18 nos dice más específicamente quiénes son. ¿Quiénes son? Personas que hace poco escaparon de los que viven en el error. ¿Quiénes son? Bebés en Cristo, ¿verdad? Uno y otro. Yo he conocido a gente caminando en Cristo por 40 años y todavía son bebés en Cristo, porque nunca crecieron en Cristo. Todavía son inmaduros en la fe, no son maduros. Los dos son inestables. Y los falsos maestros te buscan, si eres uno de ellos. Sabemos qué tan fácil es engañar a un niño. Le dice mañana que es Navidad y te van a creer. Ándale, el árbol. Así son. Y para los malvados, la gente mala, saben qué tan fácil es manipular y aprovechar de ellos por su inocencia. Entonces, ese tipo de gente los falsos maestros buscan. Esta es la importancia de madurar en la fe. Hay una importancia grande para madurar en la fe. Pablo nos dice en Efesios 4:14 que al madurar en la fe ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por las artimañas engañosas del error. Yo he estado en un barco ahí entre Alaska y Rusia en el invierno, en un barco de no sé qué serán metros, pero 400 pies, no sé, 225 metros de largo, de grandes, con 150 personas. Pero parecía un barquito así en latino con un niño haciéndole así con el agua. Así somos, así es la persona inmadura en la fe, con cada doctrina que viene, que se va. Hay otra se va para allá, y luego una doctrina acá se va para allá. Entonces andan dando vueltas, no están firmes caminando en el camino recto. Muy fácil llevarlos, muy fácil engañarlos. Entonces es muy importante crecer en la fe. Es importante que sigamos creciendo y madurando en Cristo para no caer presa de esos falsos maestros. Por eso estamos aquí cada domingo, por eso yo enseño la manera que enseño, verso por verso, capítulo por capítulo, toda la Biblia, no mis partes favoritas. Por eso tenemos los martes, por eso tenemos los jueves. Y no dependan de solamente eso, entre ustedes. En familia, en casa, abran la Biblia, 10, 15 minutos, nada más. Hacemos devocionales y mucha gente, yo no puedo porque no sé mucho de la Biblia. Solamente tienes que saber un poquito más de lo que tus hijos saben. Eso es solamente lo que... Entonces, si te toca capítulo 2, versículo 1 a 5 hoy,
En la tarde, en la noche, léelo en la mañana. Busca un comentario y ya, 5 minutos. Pero lean la palabra de Dios con sus familias, asistan el culto, los que puedan, no es obligatorio, pero los que puedan, y entre ustedes con la palabra de Dios, con oración, mensajes y todo. Hay que crecer, hay que ser maduros para que los falsos maestros no nos engañen. Amén. Ahora, lo que sigue es que están llenos de promesas vacías. Versículo 19. Les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. El mensaje de los falsos maestros está vacío de contenido espiritual real, aunque está repleto de palabras. O sea, puede sonar bonito, te provoca muchas emociones, pero está vacío. Las promesas son vacías. Prometen libertad, pero la libertad nunca se puede encontrar en la carne. Ellos todavía son esclavos. Ellos no pueden ofrecer libertad si todavía son esclavos. Solo el Espíritu de Dios nos puede liberar a través de Jesucristo en la cruz. La libertad no se encuentra en lo que Jesús nos puede dar. La libertad se encuentra en Jesús mismo. Cuando buscamos la libertad de la manera equivocada, nos convertimos en esclavos de la corrupción. Es solamente a través de Jesús. Ahora, en la Biblia, la libertad no significa que podemos hacer lo que queramos. Mucha gente piensa que podemos hacer, ya somos libres, ya puedo hacer lo que sea. No, eso es lo que no significa. La libertad que ofrece Jesús es ser libres de la esclavitud del pecado. Mientras que estos falsos maestros ofrecen esclavitud al pecado, ya que todavía son esclavos del pecado. Los que viven según la verdad de Dios entran en más y más libertad, pero los que viven según la mentira, más y más esclavitud. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué pasa? Versículo 20-22. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces ya se escaparon, si de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera, ¿verdad? Su fin es peor que su principio. Su fin es peor que su principio. Pedro afirma que es mejor para una persona no haber sido nada acerca de Jesús que oír la verdad y luego aferrarse a ella por un tiempo y luego rechazarla. Es mejor ni conocerlo. Primero ellos escaparon, pero luego se enredan. Estar enredado es en algo significa quedar atrapado en una red, una telaraña. No es como una trampa de animales que a veces que le trampan nada más una pata o un brazo. Es estar envuelto en la red. Y lo más que te mueves, lo más que te quedes atrapado, ¿verdad? Entonces es peor, es por eso que Pedro nos dice que hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia en primer lugar. Y esto nos revela la verdadera naturaleza de los falsos maestros. Versículo 22. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito, y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Yo no entiendo por qué. ¿Por qué vomita perro y luego lo quiere a ver a qué huele? Pero todos lo hacen. Y nunca tenía puercas, pero yo creo que ni siquiera saben que están lavadas, que son limpios y buscan el lodo, buscan eso. Ay, que yo quiero estar. Él está utilizando eso, que es algo innato en los animales para describir lo que son los falsos maestros.
Pueden por un tiempo estar lavados, estar bienes y luego vuelven a lo malo. Es algo que no pueden evitar. Nosotros de vez en cuando vamos a caernos. Vamos a tener temporadas, días, meses quizás, de que no estamos caminando bien con el Señor. Él no está diciendo eso. El carácter de estos es, no pueden evitarlo, nada más. Luego, el perro no vomita luego, lo voy a dejar a veces un mes y luego vuelvo. No, es luego, así. Y eso es. Esta es una gran descripción de aquellos que quieren escapar de la impureza del mundo solo para volver a enredarse en él. Este es el carácter y el fruto de un falso maestro. Estas son las personas de las que debemos evitar, alejarnos. Quiero compartir brevemente algo de carácter de un verdadero maestro de Jesucristo. Hay un montón en la Biblia, no voy a leer todo, nada más quiero dar 4 puntos. Vimos aquí que los falsos maestros son tienen orgullo. Un verdadero maestro de Jesucristo es humilde, como Jesús es humilde. No nada más humilde, sino también obediente. Jesús, siendo Dios, hizo todo lo que su Padre dijo. Todo. Y eso sería un maestro verdadero que hace todo lo que la palabra de Dios le dice. Y no una parte, no sus partes favoritas, todo. También un maestro, su carácter es amor, el amor de Cristo. Y no lujuria, no tratando de obtener de las ovejas algo, sino que dando a las ovejas, como dice Jesús a Pedro, dales de comer a mis ovejas, buscando el bienestar de las ovejas, cuidándolas por mí. Entonces, es el amor de Cristo que un maestro tiene. Y eso es sacrificial. Como Cristo sacrificó su vida, ¿verdad? El pastor, el maestro, no solamente pastores, maestros de la iglesia, sacrifican todo. Carreras a veces, tiempo libre, pasatiempos, a veces su salud, ¿verdad? Cristo dio su vida. Y en cierto sentido, los maestros verdaderos de Cristo dan sus vidas. No es decir que van a tener que morir, pero casi. En vez de buscar todo para el bienestar de ellos mismos, buscan por el bienestar de los demás, a pesar de sus propias vidas. Eso es un verdadero maestro brevemente. Y vamos a ver eso en la Santa Cena. Si mi hermano Ezequiel y Alfonso pueden ayudarme. En amor, en obediencia a Dios, Jesús fue a la cruz. Dice, gracias. Yo voy a esperar a ver qué te sigue. Dice en Filipenses 2, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que él hizo. En obediencia a Dios, él fue a la cruz. Porque dice en Hebreos que no hay perdón de pecados sin derramación de sangre. ¿Qué estoy buscando aquí? Lucas 22. Entonces fue y derramó su sangre en la cruz por el perdón de pecados. Pero no quedó muerto. No quedó muerto. Cada uno de nosotros tenemos ese mismo talento de morirnos.
O sea, eso va a pasar, pero no tenemos el mismo don de poder levantarnos de la muerte. Solamente Cristo Jesús. Y es por su resurrección que tenemos vida eterna. Es su muerte que nos da perdón de pecados y es su vida que nos da vida eterna. Las dos cosas son importantes. Y la Biblia dice que una persona se va a morir y luego el juicio. Y todos que se encuentran en Cristo Jesús van a ser perdonados y recibir la vida eterna. Los que no se encuentran en Cristo van a ir al infierno. Eso se llama en Apocalipsis la segunda muerte. La primera es físicamente, la segunda es espiritualmente. Entonces Jesús, con sus apóstoles, sus discípulos, los 12 que estaban ahí, para iniciar la Santa Cena, para iniciar el pacto del Nuevo Testamento en su sangre. Dice, cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa después de haber dado gracias, dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. Entonces abramos. Y Señor, recordando lo que tú hiciste, tú te ofreciste tu cuerpo ahí en la cruz por mí, por mis pecados. Tú eras sin pecado, tú no merecías la ira de Dios, el juicio de Dios, pero lo tomaste por mí, que yo merecía todo eso. Entonces, yo te doy gracias, Jesús. Y partamos el pan y lo tomamos. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Gracias, Señor, por tu sangre derramada en la cruz, por la cual recibimos el perdón del pecado. Para los que se arrepientan y pongan su fe en ti, Señor, para la salvación, pueden ser perdonados y recibir la vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar una canción más, pero si quieren hablar acerca de eso, si eres una persona que no habías arrepentido y poner tu fe en Cristo y quieres hablar, puedes hablar conmigo. Si eres alguien que ha nadado muy lejano de Dios y ya quieres acercarte más y dedicar tu vida en el camino recto, puedes hablar conmigo después también. Levantamos y adoramos.